¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Mañanera del Pueblo, anuncia un acuerdo con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que ya había sido adelantado por ambos en sus respectivas cuentas de X y en donde confirman la postergación de los aranceles a México, una prórroga de 90 días para seguir negociando, seguir dialogando rumbo a un acuerdo comercial. Se anuncia por parte de Estados Unidos el tema de las barreras comerciales, que vamos a platicar ahorita con nuestro invitado, qué son, para qué son y demás. Y en fin, un acuerdo que en general, dice la doctora Sheinbaum, la presidenta, es positivo. Vamos a profundizar precisamente sobre esto con mi querido y admirado Oscar Rojas, a quien por supuesto saludamos con muchísimo gusto. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí muy contento de estar en tu espacio. Saludo a todo tu auditorio. Gracias, querido. Oye, pues el primer saque va por ahí. Después de escuchar a las dos partes, mi querido Oscar, después de escuchar incluso al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, del entorno que se está viviendo con todo este tema de los aranceles, ¿cómo calificas, cómo valoras lo que se acordó entre México y Estados Unidos? Bueno, pues lo que pasa es que aquí ya hemos estado observando peculiaridades de la estrategia de Donald Trump, ¿no? Que es decir, no podemos medir en términos estándar, ¿no? Lo que es el resultado de un acuerdo, porque en realidad es un episodio más de todo un proceso de reestructuración que se está llevando a cabo, no solamente en el área de Norteamérica, sino la hegemonía de Norteamérica sobre todo la economía global. Entonces, ese gran escenario, pues, nos está llevando en un proceso que no tiene retorno, es decir, no va a ser igual el mundo ya después de toda esta reorganización que se está generando. Y pues más bien la pregunta es cómo los países se van a ajustar a esa nueva realidad, ¿no? Y yo creo que aquí, pues digamos que considerando esto de fondo, además considerando que viene, que ya hubo un choque, por ejemplo, con Lula, Brasil, la primera, la economía más grande de América Latina, y ahora el proceso, la estrategia de cabeza fría y de diálogo permanente, pues está generando no un choque, sino que está generando 90 días en este sentido, pero que de alguna otra manera son el símbolo de que la reorganización sigue su curso, es decir, ya hay un mecanismo y esos 90 días son para seguir haciendo ese diálogo y ese proceso, es decir, no es simplemente un golpetazo en la mesa, sino que es la apertura. Es decir, que continúa ese tipo de diálogo. Por supuesto que esto no quiere decir que no tengamos en la mira, pues de que así como se dice una cosa, se puede decir otra cosa. Hay un juego también de interpretaciones muy, muy, muy agresivo, ¿no? En la estrategia del propio Donald Trump, pero de alguna u otra manera sí podemos enunciar que hay una excepcionalidad con México. Y no simplemente por las afinidades, sino porque hay un destino común. Es decir, no solamente estamos geográficamente en el mismo lugar, sino que estamos integrados, ¿no? Y además no solamente económicamente, sino con una historia política y social que no es una unidad que puedas tú diseccionar simplemente y separar, ¿no? Es decir, hay un destino común y por eso, pues este posicionamiento, o mejor dicho, este resultado es símbolo de esto, ¿no? Oye, este último punto que señalas, Donald Trump, tú corrígeme, tú eres el experto, no sé si es la primera vez que en un comunicado reconoce las complejidades con México, la frontera común, incluso algunos consideran que se le da el valor a lo que es México en su relación con Estados Unidos, pero ¿qué tanto pesa también lo que mencionabas, esta fricción con Brasil, que abiertamente Brasil, pues Lula literal los mandó a freír espárragos y en donde... Sí, hay un 50% de arancel a Brasil, pero también hay un 25% para la India, es decir, que comienza a centrar sus balas literalmente en los BRICS. Exactamente, y eso pues lo hemos analizado también, más que lograr los objetivos de Estados Unidos, atiza la necesidad de fortalecimiento de los BRICS, y eso es lo que está provocando. Y el entorno BRICS es el que nos está permitiendo también que ahora empecemos a ver este asunto de las alternativas, ¿no? Es decir, no solamente a qué bloque me voy, sino de el derecho a decidir de forma simultánea con quién me relaciono y que esto no sea
una referencia para sancionar o no. Es decir, ese modelo es el que está ahorita en pugna, ¿no? Y por eso, pues, Brasil, quizá ahí fue un choque más fuerte porque Brasil tiene un tipo de economía distinto, ¿no? Tienen en su economía grandes competidoras del mercado y además tiene ya, tiene más desarrollo en el sentido de que pues su principal socio comercial ya es China, ¿no? Entonces, ahí hay un entorno de choque que es expresión de esto que estamos viendo, G7 contra los BRICS, ¿no? Entonces, por eso ahí hubo chispas, ¿no? Eso es lo que yo considero. Y del otro lado, pues México, pues estando a un ladito, ¿no? Es decir, estando así con estas características en particular, somos la segunda economía, pero es una segunda economía que está en recuperación. Los datos económicos son positivos en el sentido de que las decisiones han estado resolviendo los problemas de pobreza que no se habían resuelto de la 3T a la 4T, es decir, todo ese proceso. Pues entonces, creo que lo que está sucediendo, pues es de que esto que decíamos, como hay un destino común, entonces, dentro de la multipolaridad, Estados Unidos está intentando, antes que multipolaridad, intentó hacer bipolaridad, ¿no? Ujú. No le salió. Sigue planteando en el entorno de, cuando menos, la tripolaridad, ¿no? China, Rusia y Estados Unidos, pero se está resistiendo, ¿no? Se está resistiendo, pero yo creo que ahorita sabe muy bien, pues, que esta estrategia que está haciendo de hiperproteccionismo, en la teoría clásica de la economía, el proteccionismo se origina con motivo de cuidar a tus industrias bebés para que cuando ya tengan la fuerza suficiente, ahora sí las liberes a la competencia feroz del mercado. Ese es el espíritu, pues, ¿no? Del proteccionismo. Y lo que está haciendo en realidad Estados Unidos no es ese sentido. Más bien está tratando de generar flujos de renta permanente para su economía. Ese es su sistema arancelario. Pero el asunto es de que el punto aquí central es de que eso no funciona porque siempre el centro de gravedad de la economía mundial no está del lado de las cuestiones del capital comercial, sino del capital productivo. Entonces, si quiere lograr, se va a encontrar con esta situación, ¿no? Si quiere lograr una soberanía fuerte dentro del mundo multipolar, se va a tener que reindustrializar. Y si esa reindustrialización no lo está pudiendo hacer al interior de su país porque tiene muchos conflictos muy serios en su economía social y político, además, México se convierte no solamente en una parte de, sino que se convierte en el lugar que tiene la potencialidad para más rápido, de forma más rápida, industrializarse. Oye, Entonces, perdón, nada más no dime. con eso quiero poner la siguiente imagen como hipótesis también pues a discusión de que quizá el asunto es de que esto ya está claro, es decir, la industrialización de México incluso es una necesidad de los propios Estados Unidos, aunque no lo puedan declarar abiertamente y todo eso, pero si observamos estos detalles que tú ahorita señalabas, pues está hablando ya de cosas muy particulares de reorganización de la frontera. Es decir, no nada más es un asunto de que, porque metiste a la cárcel a no sé quién, ¿no? Sino de que ya tiene en la mente que, por supuesto, tiene que haber una reorganización porque el bloque norteamericano tiene competidores muy fuertes y se tiene que preparar en esa materia. No le convendría de ninguna manera tener a México como lo tuvo durante los noventas y los 2000, ¿no? Es decir, ya ahora es una necesidad mayor. Quizá lo que estamos viendo es de que en la futura renegociación del TEMEC, sería más bien tratar de mantener el control de la nueva industrialización que se va a llevar a cabo. Es decir, te voy a permitir, ¿no? Desde la perspectiva, por supuesto, de la subjetividad de Estados Unidos, te permito la industrialización, pero voy a tratar de ver dónde están los elementos que me permitan controlar ese proceso. Y ahí es donde creo que está el punto, ¿no? México, ahí es donde la 4T se va a poner así de honores y decir, pues ahora sí es el Big Day, ¿no? Donde tenemos que poner el límite en algún momento y pues ese va a ser el control del proceso industrial, ¿no? Oye, este punto me quedó, Oscar, que manejas la autonomía o la soberanía. Vimos
precisamente con Europa, como más allá, ¿no?, de ese acuerdo comercial, pues le quita la autonomía de acercarse a China tantito más, ¿no? Le impide negociar con Rusia, el caso de los gasíferos, a fuerzas tiene que comprárselo a las empresas norteamericanas. Es decir, literal, Japón y Europa en este momento están ya cooptados, a pesar de que Japón tiene ya ciertos vínculos con China y demás. Y ahorita con lo que nos decías de la industrialización de México, ¿ves este riesgo también que se presente con México entonces en este proceso que Estados Unidos diga, a ver, nos fortalecemos de este lado, pero ni te les juntes a aquellos? ¿O ves que México, a final de cuentas, por la posición que tiene, puede jugar incluso de manera positiva hasta para ambos bloques y se le puede ver de cierta manera? Coincido plenamente con lo que está señalando Jesús. Sí, lo veo así porque, por ejemplo, si analizamos lo de los trenes, por ejemplo, ¿no? Hay una interconectividad necesaria que corre desde Cancún hasta Nogales, ¿no? Que eso es muy importante y se ha estado planteando con precisión. Es toda nuestra interconexión con la economía norteamericana. Es decir, la pretensión es de que la integración sea aún mayor, teniendo esa posibilidad logística. Pero además está el transísmico, que es un cruce de océanos, ¿no? Y que eso es estratégicamente es un potencial muy claro para el proyecto de la Franja y la Ruta de los chinos, porque ese es completo, dar la vuelta a todo y ese es un cruce muy, muy importante y por supuesto de que forma estratégica cualquier cosa, o sea, los BRICS están analizando por supuesto el desarrollo de la economía estadounidense y con ello también se dan cuenta de esto que platicamos, cuál es el papel de México en todo esto, ¿no? No es, desde mi punto de vista, un detalle menor también que hayamos visto este encuentro México-Brasil desde el G20, luego una reunión por allá, luego se enviaron a escuchar al mecanismo de los BRICS. Es decir, creo que México tiene que enunciar con mucha contundencia, por supuesto, esta bandera de la soberanía, pero más que eso, ejecutarla, pues, ¿no? O sea, realmente avanzar de forma sustantiva en estos procesos insisto, no es si A o B, sino que puede ser A y B dependiendo de qué, pues de los intereses del país. Ese es el corazón de la soberanía, ¿no? Que lo que prevalezca sean tus intereses, ¿no? Así que dicen por ahí, México es de los mexicanos, ¿no? Es correcto, ¿no? Y además, por ejemplo, ahí ya se está ahorita, tuve varias llamadas, ¿no? De varios medios que estaban haciendo la pregunta y esto de las medidas no arancelarias, por ejemplo, ¿no? Que ahí se abre una nueva quimera, porque lo arancelario lo estuvimos ya practicando, está relativamente sencillo, por supuesto, tiene su complejidad, pero es un número que está haciendo ahí una relación cuantitativa, pero las no arancelarias son estructurales. Entonces, vamos a tener que empezar a identificar cuestiones comerciales, cuestiones productivas y cuestiones financieras. Y ahí tenemos que aprovechar, mejor dicho, no simplemente estar receptivo para que no se enoje el otro competidor, sino de que tenemos que aprovechar para realmente saber qué naturaleza de economía tenemos, reconocerla, qué potencialidad real tiene y pues cuáles son las verdaderas opciones. Si ya está todo perdido, pues nada más nos conectamos comercialmente y financieramente, que el Banco de México hace muchos negocios con el carry trade y todos estos procesos del capital financiero. Sus intereses no están en el país, están en la Reserva Federal y en el capital privado, ¿no? Entonces, bueno, pero ese proceso de reconocimiento sí es importante porque yo lo que veo como riesgo es de que cuando empiezas a hablar de medidas no arancelarias, de alguna otra manera te está queriendo poner cláusulas a esto que decimos, a tu política industrial. Y la política industrial ya la definimos ni siquiera desde el Plan México, ni siquiera desde el Plan Nacional de Desarrollo del 2018, sino desde el Proyecto Alternativo de Nación desde el 2006, ¿no? Es decir, es una decisión ya total y absolutamente democrática que ni siquiera el aparato gubernamental pudiera poner a discusión. Oye, y profundizando un poco más, porque sí, como bien dices, hay muchas preguntas de la gente sobre qué son estas barreras comerciales arancelarias, no arancelarias, perdóname.
barreras comerciales no arancelarias. ¿Cómo las defines así pedagógicamente para las personas que nos están escuchando y para que entender por qué Estados Unidos es a lo que le está dando mucho juego en su discurso? Escuchábamos a Ujú. la vocera decir, México va a retirar sus barreras arancelarias, barreras comerciales no arancelarias, pero no dice cuáles tampoco, ni dice tampoco cuántas. Sí, claro, pues fíjate que ahí lo que podemos explicar es un gran principio de la economía, que tiene que ver con, por ejemplo, hay una relación entre los países y la inversión extranjera directa. O sea, entre empresas transnacionales enormes, gigantescas, y los países. La idea original es de que pues un capitalista que entra a tu país se ajusta a tus leyes. Pero el asunto es de que en el modelo de libre mercado de la globalización de los noventera, que es la que impulsó los Estados Unidos, precisamente el asunto era de que quitaras todas las barreras, ¿no? No arancelarias, porque no es que pongas un arancel, sino que no tengas una política industrial. Este principio de la mejor política industrial era que no tuvieras política industrial, que te dejes llevar por las fuerzas del mercado. Pero ojo, el secreto está en que piden igualdad de trato, es decir, no discriminación, que significa que entonces la inversión extranjera directa se vuelve copartícipe de las decisiones de una nación. Y eso es un rompimiento a la soberanía económica. Entonces, las no arancelarias, ya bueno, con esto en mente, ahora sí, particularmente las arancelarias son los impuestos a los flujos de comercio. Y las no arancelarias son reglas de organización de los mercados. Es decir, es como cuando tienes, imagínate en un tianguis, ¿no? Que hay problemas, ¿no? De la posición, de quién se pone dónde y de que quién vende qué y a qué precio. Es decir, hay una serie de reglas estructurales que no son simplemente un impuesto, sino que son políticas de cómo nos estamos estructurando. Si compartimos un mismo mercado, dos países, tiene que haber reglas muy claras, ¿no? Sobre hasta dónde llega uno y hasta dónde llega otro. Y ahí se utilizan las medidas no arancelarias, pues precisamente para fijar qué zonas son las que tienen que prevalecer la soberanía y en qué otras zonas sí puedes colaborar, ¿no? Con otra instancia, ¿no? Entonces, esto creo que sí es muy importante porque sí existe ese riesgo, ¿no? De que se trate de enunciar, así como con Brasil, Bolsonaro, que quieran decir que México ya no fentanilo, sino México su política industrial. Y creo que ahí es donde ya no lo vamos a poder permitir, ¿no? Sí, que es la famosa frase de la doctora de que no puede cruzarse el tema de la soberanía. Oye, y en este punto, un acuerdo comercial, ¿dónde tiene que poner el énfasis? Ya nos decías la política industrial, fijarse muy bien en las reglas en ese marco, pero con la experiencia que tenemos del Telecam, del TEMEC, ¿hacia dónde crees que se pueda dirigir esto? ¿A un acuerdo comercial bilateral entre México y Estados Unidos, sacando incluso a Canadá? ¿O sí tratar de integrarlo como bloque, pues? Pues está interesante y lo conecto con algo que mencionabas en una pregunta anterior, de que si nos damos cuenta, el trato que se le dio a Canadá fue humillante, intentando humillar, pues, ¿no? No lo terminamos de calificar, intentando humillar, igual con la Unión Europea e igual con Japón. ¿Quiénes son estos tres elementos? Son su entorno semiperiférico de su hegemonía. Es decir, son los que en algún momento fueron dominantes y lo dejaron de ser. El caso particular de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sucede es que esos viejos poderes, de alguna otra manera, entran en un proceso de senilidad. ¿Por qué? Pues porque sus políticas de seguridad con la OTAN, sus políticas económicas están con la Reserva Federal y no tienen autonomía para tomar decisiones. De hecho, son como países esclavos, ¿no? Con respecto a un máster, ¿no? A un principal. Y por eso fue muy agresivo. Pero la frontera es distinta con México. Estamos cerquita, pero nosotros somos sur global. Y sur global significa pues que tenemos otro tipo de historias y de experiencias, ¿no? Es decir, no ha sido en balde la 4 la 3 la 2 y la 1T, es decir, ha habido permanentemente procesos revolucionarios porque venimos con un antecedente de liberación con respecto al sistema colonial anterior, y es decir, no es sencillo, pues, ¿no? Es un proceso con mucha densidad, ¿no? Con mucha densidad ahí histórica.
que es además el sentido de recuperación del humanismo mexicano de la historia, pues es esto, ¿no? Recordar la fuerza que se tiene y que entonces, bueno, lo que quiero decir es que la frontera es distinta porque Estados Unidos nos trata diferente también porque sabe que los países del tipo del sur global ahorita están creciendo, están en capacidad de crecer. El promedio de crecimiento de los países ricos tradicionales está en 1.5. El promedio del G77, es decir, el sur global en general, está en 4.1%. O sea, hay una tendencia, por eso yo me animo a decir, cuando me dicen, ¿y cómo le va a ir a México? Pues para el final del sexenio andaremos rozando, si no los 4, sí los 3.5, ¿no? Es decir, de una capacidad de crecimiento porque es lo natural que está ocurriendo ahorita en el sistema. Y de alguna otra manera, en el análisis, ver que no es que México sea por pobre limitante de Norteamérica, sino que ahora el asunto es al revés. El dique o el problema es que Estados Unidos no se ajusta a la nueva realidad. En el momento en el que se ajuste, libera los procesos de desarrollo, pues no nada más de Norteamérica, sino de Sudamérica y del G77 en general, pues, ¿no? Es decir, Estados Unidos como límite del desarrollo. Mi querido Oscar Rojas, yo como siempre quiero agradecerte de verdad estos minutos de verdad de aprendizaje que nos brindas y agradecerte siempre que nos tomes la llamada, querido. Sí, no, con mucho gusto, pues ahora sí que ahorita amerita además que se están moviendo las cosas de forma muy, muy interesante, ¿no?